Ah, ah, ah. Ay, ahora sí, viejo baboso, vas a ver cómo te va. Bienvenidas, criaturas del cosmos, a una clase más de ecuaciones diferenciales con Miss Ish. El día de hoy tenemos el tema de ecuación diferencial con factor integrante. En este caso, factor integrante de una sola variable. Ya después pasaremos a los dedos. En este caso, ¿a qué nos referimos? Bueno, supongamos que tenemos una ecuación diferencial de la forma típica que hemos venido manejando durante el curso. M de X más N de Y igual a 0. Pero en este caso, nosotros hacemos la comprobación del teorema y nos damos cuenta que nuestra ecuación diferencial no es exacta. Si pasa eso, puede suceder que exista una función mu de X y Y que cuando nosotros la multiplicamos por nuestra ecuación diferencial, entonces la convierte ahora sí en una ecuación diferencial exacta. Si eso pasa, entonces esta función mu de X y Y es el factor integrante de mi ecuación diferencial. Obviamente, mu puede ser función de X o puede ser función solo de Y o puede ser función de ambas. Nuevamente, para este tema nos enfocaremos en una sola variable. Ahora, en este caso, como nuestra función, nuestra ecuación diferencial depende de X y de Y, se pueden dar dos casos. En el primero, en este caso, nuestro factor integrante va a depender únicamente de la variable X. ¿Cómo vamos a saber si nuestro factor integrante depende de X? Haciendo esta comprobación. Obviamente, para saber si nuestra ecuación diferencial es exacta o no, nosotros ya tuvimos que haber sacado la parcial de m respecto a y y la parcial de n respecto a x. Esto se usa para comprobar si es exacta. Si resulta que no es exacta, entonces restamos de la parcial de m la parcial de n, lo dividimos sobre n. Y si al resolver esto resulta en una función que depende únicamente de la variable x, entonces esta función la vamos a utilizar para sacar nuestro factor integrante. Si resultara aquí una función que depende de x y de y, entonces tendremos que pasarnos al caso 2, que es lo que veremos en el siguiente video. Aquí nos vamos a enfocar en el factor integrante dependiente de x y en ese caso lo obtenemos de esta forma. Mi factor integrante mu va a ser igual a la exponencial de la integral de esta función g de x por la diferencial de x. Resolvemos esta integral, le sacamos la exponencial y eso sería nuestro factor integrante. Ahora, aquí en verde, recuerden que los verdes son tips o notas muy importantes que hay que tener en cuenta para el curso. En este caso, nosotros sabemos que al resolver una integral indefinida, al final obtenemos una constante de integración. En este caso, la constante de integración, si nosotros la dejamos, nos va a meter muchísimo ruido porque tendremos una constante en el factor integrante y otra constante a la hora de resolver nuestra ecuación diferencial exacta. Entonces, para conveniencia, cuando nosotros resolvamos esta integral, nuestra constante de integración la vamos a considerar 0. Simplemente no la vamos a poner y vamos a usar únicamente la parte que no es constante. ¿De acuerdo? Continuando, vamos a pasar a resolver un ejemplo para aplicar el criterio del caso 1. En este caso, suponiendo que estuviéramos resolviendo un examen o una tarea, nosotros no sabemos si esta es una ecuación diferencial exacta o si no lo es y tenemos que hacerla por el caso 1 o por el caso 2. Para eso, siempre tenemos que hacer la comprobación. Entonces, en este caso, para resolver la ecuación diferencial y sobre x cuadrada más 2 por diferencial de x más 1 sobre x por 1 más logaritmo natural de xy por diferencial de y igual a 0, tenemos que ver primero si es una ecuación diferencial exacta. Entonces, primero vamos a comprobar. Recordemos que para comprobar si nuestra ecuación diferencial es exacta o no lo es, tenemos que sacar la derivada parcial de la función m respecto a y la derivada parcial de la función n respecto a x.
parcial respecto a y de m. ¿Esto a qué sería igual? En este caso, si estoy derivando parcialmente respecto a y, x cuadrada sería una constante y la derivada de y respecto a y es 1, entonces esto sería 1 sobre x cuadrada. Y como 2 es constante, su derivada es 0. Ahora vamos a sacar la parcial respecto a x de la función n. Si es parcial respecto a x, entonces todo lo que tenga y es una constante. En este caso, esta y es una constante y esto, al ser una multiplicación de funciones, tenemos que derivarla con la fórmula de la derivada de una multiplicación. Entonces, la derivada de una multiplicación es la función u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, tenemos 1 sobre x, que es mi función u, por la derivada de la función v. La derivada de 1 es 0 y la derivada del logaritmo natural de x, y sería 1 sobre xy por la derivada de xy, que sería simplemente y. Y esto va más la función de aquí, que es 1 más logaritmo natural de xy, por la derivada de 1 sobre x, que es x a la menos 1, su derivada sería menos 1 por x a la menos 2. Esta obviamente no va a quedar simplificada igual a esto. ¿Por qué? Porque aquí nos va a quedar un logaritmo natural arriba que no se va a parecer en nada a esta función. Entonces, desde aquí yo ya me doy cuenta que mi ecuación diferencial no es exacta, porque estas dos no van a terminar siendo iguales. Ahora, de cualquier forma, esta la tengo que simplificar, porque si yo ya vi que mi ecuación diferencial no es exacta, entonces tengo que comprobar si se aplica el criterio número 1 o el criterio número 2 para sacarle el factor integrante, y para eso de cualquier forma necesito estas dos derivadas parciales. Entonces, vamos a simplificar. La parcial respecto a x de n, aquí esta y se va a ir con esta y me va a quedar 1 sobre x cuadrada, más, aquí me va a quedar una x cuadrada en la parte de abajo, más por menos me queda menos 1 más logaritmo natural de xy sobre x cuadrada. Y esto lo puedo juntar. 1 menos por más menos 1 menos por más menos logaritmo natural de xy sobre x cuadrada. Los puedo juntar porque comparten el denominador. Y 1 menos 1 es 0, entonces me queda simplemente menos logaritmo natural de xy sobre x cuadrada. Ya vimos que no son iguales, se veía desde el principio, pero ahora ya simplificada puedo aplicar el criterio. Que si nosotros recordamos lo que estaba escrito de aquel lado, me dice que yo tengo que sacar la parcial respecto a y de m menos la parcial respecto a x de n y dividirlo sobre la función n. Si esto como resultado me da una función únicamente de x, entonces esa la uso para sacar mi factor integrante. Sustituimos aquí 1 sobre x cuadrada menos logaritmo natural de xy sobre x cuadrada sobre la función n, que es todo esto. 1 sobre x por 1 más logaritmo natural de xy. Y esto es lo que tenemos que resolver. Vamos a pasar a resolverlo de este lado. Nuevamente lo que está aquí yo lo voy a juntar
Menos por menos me va a dar como resultado una suma. Entonces voy a tener 1 más logaritmo natural de xy sobre x cuadrada. Esto es la parte de arriba. Y en mi denominador, la parte de abajo, voy a tener 1 más logaritmo natural de xy sobre x. Aquí ya más o menos vamos a ver qué es lo que nos va a terminar resultando, pero igual vámonos por pasitos y vamos a aplicar la ley del sándwich. Entonces me quedaría x por 1 más logaritmo natural de xy sobre x cuadrada por 1 más logaritmo natural de xy. Logaritmo natural de xy arriba con logaritmo natural de xy abajo, como son iguales, su división es 1, entonces estos los podemos quitar. Y esto me quedaría x sobre x cuadrada, que como resultado me da 1 sobre x. Claramente 1 sobre x es una función que solamente depende de x, por lo tanto, g de x es igual a 1 sobre x. Y esta es la función que voy a utilizar para obtener mi factor integrante. El factor integrante lo sacamos con la exponencial de la integral. Mu de x va a ser igual a la exponencial de la integral de 1 sobre x diferencial de x. La exponencial de esta integral que me da como resultado el logaritmo natural de x. Recordemos que en este caso el más c que debería ir aquí lo vamos a considerar como 0 para simplificar la obtención del factor integrante. Entonces, la exponencial del logaritmo, estas se van y me queda únicamente x. El factor integrante que yo voy a utilizar para mi ecuación diferencial es simplemente x, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a multiplicar nuestro factor integrante por nuestra ecuación diferencial original para poder ahora sí resolverla. Entonces, todo esto lo tengo que multiplicar por x. X por y sobre x cuadrada más 2, diferencial de x, más x, que se va a multiplicar con todo esto, así que queda x sobre x, por 1 más logaritmo natural de xy, diferencial de y igual a 0. Aquí x por y sobre x cuadrada me va a quedar y sobre x más 2x por la diferencial de x más, esto se hace 1 y me queda solamente 1 más logaritmo natural de xy diferencial de y igual a 0. Esta es mi nueva ecuación diferencial. Cuando yo esté resolviendo ejercicios de este tipo, es muy importante, y yo se los aconsejo a ustedes, que esta ecuación diferencial nueva la encierren o la marquen bien y le pongan ahí que esta es nuestra nueva función m y esta es nuestra nueva función n. Porque al resolverla con el método de la ecuación diferencial exacta, es muy común, créanme, a mí me pasó y lo he visto muchas veces con mis alumnos, que ya sacaron esta ecuación diferencial y a la hora de resolver la ecuación diferencial exacta agarran esta m o agarran esta n o agarran ambas y no les sale el ejercicio. Porque esta ecuación diferencial, la original, a nosotros ya no nos sirve. La que nosotros vamos a resolver es esta que ya contiene al factor integrante. Y es muy fácil confundirse. Entonces, por eso hay que encerrarla y denotarla, ¿vale? Y bueno, lo que ustedes tendrían que hacer en este caso, pues es comprobar que sea exacta, ¿vale? Tienen que volver a sacar la parcial respecto a y, la parcial respecto a x y ver que sean iguales.
En este caso, no lo vamos a saltar porque yo ya sé que son iguales y como dicen los libros de matemáticas, la comprobación se le deja al alumno. Vamos a pasar directamente a resolverla con el método de la ecuación diferencial exacta. Entonces, obviando que ya sabemos que es exacta, tenemos que elegir entre la función m y la función n para integrarlas. Yo en este caso voy a escoger integrar a la función m. Los pasos ya no los voy a numerar como en el video anterior, aunque vamos a seguir el mismo orden. Entonces, vamos a integrar a la función m de x y y respecto a x, que sería la integral de y sobre x más 2x por la diferencial de x. La integral, entonces, y es constante y va a ser y por la integral de diferencial de x sobre x más 2 que es constante por la integral de x diferencial de x. Esto lo resolvemos acá. La integral de diferencial de x sobre x es logaritmo natural de x, y por logaritmo natural de x, más la integral de x es x cuadrada sobre 2, y eso por el 2 de acá me queda únicamente x cuadrada. Y como lo que integré es una función de dos variables, en lugar de constante de integración obtengo una función phi de la variable que no integré, en este caso y. Ahora, el siguiente paso es que esta función, que vamos a llamar f, la tengo que derivar respecto a mi otra variable. Entonces, vamos a sacar la parcial respecto a y de la función f, que en este caso, si estoy derivando parcialmente respecto a y, las x serían constantes, por lo que aquí me queda simplemente logaritmo natural de x, porque la derivada de y es 1, x cuadrada es toda constante, entonces su derivada es 0, y la derivada de una función de y, pues en este caso sería phi prima de y. Ok. Ahora, yo aquí ya tengo la parcial de f respecto a y. Esta parcial de f respecto a y es la que tengo que igualar con mi función n para poder despejar a phi prima de y. Entonces, las vamos a igualar. Recuerden que tenemos que igualarlo con la función que no hemos utilizado. Como en este caso yo utilicé m para integrar, la función que me sobra es n y es esa con la que voy a igualar. Entonces procedemos a igualar las funciones. Igualar con la función n. Mi función n es 1 más logaritmo natural de xy, y la que yo obtuve aquí es igual al logaritmo natural de x más phi prima de y. Aquí tal vez yo podría empezar a alarmarme un poco, porque esto que yo tengo aquí, logaritmo natural de x, no se parece al logaritmo natural de xy, pero yo puedo lograr que se parezcan. Es en este momento cuando tengo que hacer uso de todo el arsenal de herramientas matemáticas que hemos aprendido desde la primaria. Para este ejemplo en particular, si yo aplico propiedades de los logaritmos y los logaritmos naturales, yo puedo hacer que esta función se vea más parecida a esta. ¿Por qué? Porque si yo tengo el logaritmo natural de una multiplicación, lo puedo separar en una suma de logaritmos naturales, así. 1 más logaritmo natural de x más logaritmo natural de y eso lo tengo que igualar con logaritmo natural de x más phi prima de y. Ahora sí, tengo logaritmo natural de x de un lado y logaritmo natural de x del otro. Por lo tanto, aquí me va a quedar lo siguiente.
logaritmo natural de x más 1 más logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de x más phi prima de y. Entonces yo aquí puedo observar que phi prima de y a quien va a ser igual es a 1 más logaritmo natural de y. Phi prima de y igual a 1 más logaritmo natural de y. Esta phi prima de y ahora la tengo que integrar respecto a y para obtener lo que a mí me falta y completar a mi función f. Entonces la vamos a integrar. Integral de phi prima de y respecto a y es igual a la integral de 1 más logaritmo natural de y por la diferencial de y. Esto la separo en dos integrales. Integral de la diferencial de y más la integral del logaritmo natural de y diferencial de y. Esta integral me da como resultado y esta integral, que es integral por partes, ya sabemos que nos da como resultado y logaritmo natural de y menos y. Y ahora sí, esto tiene una constante de integración al final. Esto que yo obtuve aquí lo voy a sustituir acá porque la integral de phi prima de y como resultado es igual a phi de y, que es y más y logaritmo natural de y menos y más c. Esto lo sustituyo en mi función f de x, y es igual a y logaritmo natural de x más x cuadrada más lo que yo tengo aquí, y menos y, estas se hacen 0 y solamente me queda y logaritmo natural de y más c. Y esto yo lo puedo juntar. Si ustedes se fijan, y por logaritmo natural de x y y por logaritmo natural de y, lo puedo juntar así como separé lo de este lado haciéndolo a la inversa. F de x, y igual a y por logaritmo natural de x más logaritmo natural de y más x cuadrada más c. Logaritmo natural de x más logaritmo natural de y me va a quedar lo siguiente. F de x, y es igual a y por el logaritmo natural de xy más x cuadrada. Y para que esto tenga la forma de una solución general de forma implícita, lo igualo a mi constante de integración, es como si la pasara del otro lado. Todo esto igual a c. Y esta ya es mi solución general escrita de forma implícita. Y con esto ya resolví mi ecuación diferencial con un factor integrante dependiendo de la variable x. Bueno, criaturas del cosmos, espero que este video sobre ecuaciones diferenciales con factor integrante de una variable les haya sido de mucha utilidad. Si fue así, por favor, regálenme un like y en los comentarios de abajo platíquenme las dudas que tengan sobre este tema. Por favor, no se olviden de seguirme en las redes sociales que les dejo marcadas al final del video y si este contenido les está siendo de utilidad, por favor, suscríbanse al canal. Yo los veo en la siguiente clase de ecuaciones diferenciales para seguir aprendiendo juntos.